¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Como todos los miércoles tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Guamancio Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafael? Amigo, muy contento de saludarte. Igualmente. Y también a Laura Regis en la traducción al lenguaje de señas mexicana. Buenas noches, Laura. Así es, así comenzamos todos nosotros y queremos compartirles mucha información. El día de hoy tenemos muy variado, Rafael. Vamos a hablar tanto de artes electrónicas como de cine. Y bueno, también hay algunos anuncios ahí en el Premio Nobel y tenemos muchas otras cosas más, ¿no? En efecto, Mutec, que ya reagendó sus fechas para el mes de noviembre, todavía no están a la venta los boletos, pero ya las fechas y las sedes están dispuestas, les tendremos aquí los detalles. Así es, bueno, se han reagendado muchas de las actividades que estaban programadas en las últimas 2 semanas del mes de septiembre. Mutec, ya le daremos los detalles, particularmente en esto que es artes electrónicas, y también vamos a compartir el programa del Festival Internacional de Cine de Morelia. Por ahí se nombra mucho a Guillermo del Toro, que seguramente será una de las presencias más destacadas de este encuentro cinematográfico. Y tenemos muchísimo más, también les vamos a comentar algo a propósito del Premio Nobel de Química. Hay mucho que comentar sobre estos premios. Sin más preámbulo, comenzamos. El connotado arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma ha inaugurado la cátedra que lleva su nombre en la Universidad de Harvard. La primera dedicada a un mexicano en los 4 siglos de historia de esta reconocida institución y que sirve de reconocimiento a su extenuante labor de 4 décadas en el corazón del Imperio Mexica. Con el fin de renovar el compromiso de colaboración educativa y de investigación, la Universidad de Harvard ha establecido la cátedra Eduardo Matos Moctezuma. Primera en los casi 4 siglos de historia de esa prestigiada universidad norteamericana que honra y lleva el nombre de un mexicano, además de reconocer la trayectoria de nuestro arqueólogo más eminente. Su propósito es vincular a los más destacados especialistas del mundo en el México prehispánico. Desde mi perspectiva, 3 nombres importantes aparecen ante nuestros ojos para inspirarnos en este trabajo de unión. Primero, el nombre de David Rockefeller, banquero, filantropista y fundador del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos. El segundo nombre que surge esta noche ante nosotros es un nombre mexicano quien ha contribuido con ideas y recursos financieros a la convivencia de esta noche, José Antonio Alonso Espinosa. El tercer nombre es claro, el de aquel a quien celebramos con entusiasmo, con gratitud, por su profundo compromiso y trabajo creativo para traer a la luz de la historia los logros profundos de México antes de la llegada de los europeos. Hablo de Eduardo Matos Moctezuma, quien ha guiado varias generaciones de los más brillantes y finos científicos mexicanos de las ciencias sociales. La conferencia inaugural de la cátedra Matos Moctezuma tuvo lugar el martes 3 de octubre en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Todo comenzó por una lectura. Cursaba el 2º año del bachillerato y no sabía lo que iba a estudiar. La angustia de mis padres y la mía propia ante tal incertidumbre pronto se resolvió. Un amigo me prestó el libro Dioses, tumbas y sabios de W. Ceram y me adentré en sus páginas. El capítulo dedicado a la cultura egipcia atrajo de inmediato mi atención y en ella me detuve. Aquel mundo de faraones, tumbas, hallazgos y muchas cosas más marcó mi vida de ahí en adelante. Como dijera César al cruzar el Rubicón, la suerte estaba echada. Fui a mi casa a comunicarle a mis padres la grata nueva y el diálogo con ellos fue más o menos así. Queridos padres, ya decidí lo que voy a estudiar. Mi madre me interrumpió y me dijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Abogado? ¿Ingeniero?
Médico. Mi respuesta fue contundente. Arqueólogo. Un silencio sepulcral. Después de la conferencia, se inauguró la exposición Voces de Barro, curada por el propio profesor Matos. 9 de las esculturas de barro más importantes de las colecciones del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Templo Mayor. Se exhibió también la obra plástica El Caballero Águila, que el celebrado artista mexicoamericano George Yepes realizó especialmente como símbolo para la Cátedra Matos y que servirá como identidad visual para las próximas ediciones de la cátedra. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues enhorabuena por Eduardo Matos Moctezuma, porque una cátedra que lleve no solamente su nombre, también reconozca ese trabajo que ha hecho por muchos, muchos años y que nos ha entregado grandes proyectos como lo ha sido el Templo Mayor Rafael, desde los finales de los años 70, cuando se hacen descubrimientos, se motiva el desarrollo de este proyecto que continúa y sigue revelándonos cada vez más sobre el pasado de nuestro país. De hecho, el Museo del Templo Mayor está celebrando su aniversario y está abierto, les avisamos, ya está en actividades. Y se desarrolla en la capital un coloquio que nos invita a mirar hacia el continente africano. Esto para comprender mejor el fenómeno de la migración. ¿Qué ha caracterizado las migraciones de origen africano desde la parte histórica hasta la parte contemporánea? Aunque la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a la que pertenece esta reunión del pensamiento, se canceló por los sismos de hace unos días, el coloquio de africanías sí se llevó a cabo. El tema, más oportuno que nunca, fue migración y diáspora. Entonces lo que vamos a hacer es hablar desde la primera migración forzada que enfrentaron los africanos cuando salieron del continente africano, hasta las migraciones contemporáneas, por ejemplo la de los haitianos en México actualmente. Como todos sabemos, la primera migración importante pues es la que realiza el ser humano cuando sale justamente de África. Pero como estamos hablando de México, la primera migración importante, decisiva, fue la migración forzada de estas personas que salen esclavizadas a partir del siglo XVI, desde el XV, pero a la Nueva España llegan en el siglo XVI con la conquista de Hernán Cortés, y esta migración es muy importante para la conformación de la sociedad mexicana. Según María Elisa Velázquez, solo recientemente se ha estudiado a la población afrodescendiente en México. O sea, México es un país indigenista y se volcó mucho a hacer estudios sobre poblaciones indígenas, pero el otro es el gran mito del mestizaje, que desde el 19 invisibilizó a la población afrodescendiente, y el racismo también. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, de la migración ahora nos vamos a la cinematografía. Vamos a conocer la actividad que tiene uno de los momentos culturales más importantes en la agenda anual. Nos referimos al Festival de Cine de Morelia, que ya anunció quiénes serán los invitados a su fiesta de 15 años. El Día de Muertos ha comenzado. Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. Sin lugar a dudas, el Festival Internacional de Cine de Morelia se ha convertido en el encuentro cinematográfico más importante de nuestro país. Este año inauguran con la película Coco. Su estreno en México llega un mes antes que en el resto del planeta. Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. Más de 100 cineastas nacionales se darán cita en Morelia. Sin embargo, la categoría principal, la del largometraje de ficción, se ha visto mermada. Pues no fue una decisión nuestra. Realmente, como tú bien sabes, ha habido cambios importantes económicamente en México, cambios políticos a raíz de la presidencia de Donald Trump. El dólar subió muchísimo, entonces pues lamentablemente muchos compañeros cineastas se quedaron sin recursos para terminar
del todo sus películas. Hay temas ineludibles, desde luego, lo decía yo aquí, no hemos discutido el tema del Tratado de Libre Comercio como festival, cada uno tiene su postura, está ese tema, está el tema desde luego de la tragedia que ha vivido el país alrededor de los sismos, que no es solo la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, y si le seguimos sumando las inundaciones, los huracanes, etcétera, estamos en un momento diría yo, de que lo que toca es un poco de comunión en el sentido laico, ¿no? En la construcción de comunidad. Ya había fuertes rumores que hoy se confirmaron. Guillermo del Toro será el invitado de honor de esta edición. El cineasta mexicano presentará The Shape of Water, su más reciente película, y además ofrecerá algunas funciones especiales y lo que se recaude será donado a los damnificados de los sismos. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. Conferencias, talleres, clases magistrales y presentaciones de libros son algunas de las actividades que arropan al festival y sus ya tradicionales secciones paralelas como México Imaginario. Este año, con la presencia de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, lo que hicimos fue un poquito al revés, darle la vuelta. O sea, ¿qué mexicanos han ido allá? ¿Cuáles han tenido carrera? Estamos hablando de gente como Anthony Quinn o el que es muy desconocido lamentablemente, que es Émile Coury, que nos parece muy importante celebrar a este primer mexicano en ganar un Oscar, que además recibió 8 nominaciones y que ayudó a diseñar Disneylandia. Esto es solo una probadita de lo que habrá en la 15ª edición, pues tienen reservadas muchas sorpresas, entre ellas la presencia de estrellas de talla internacional. Ya no podemos hablar de vamos a ver cómo le vamos a hacer. Hemos consolidado un festival y ahora el compromiso es mantenerlo y mejorarlo, que siempre lo ha sido, pero conforme se consolida, pues es siempre un reto y siempre más complejo el mantener la calidad, mantener el compromiso y mantener el espíritu, porque además somos 15 años más viejos. Noticias 22, Julio López. Bueno, este es un festival que, más allá de los invitados especiales, siempre tiene una propuesta cinematográfica muy seductora. Y ahora con Guillermo del Toro, bueno, esperadísimo siempre, ¿no? Al ver estos avances de The Shape of Water, de inmediato se viene a la mente la estética de Hellboy. Sí, bueno, tiene absoluta, y los colores incluso, la paleta de trabajo que tiene Guillermo del Toro, que ya es muy reconocida. Bueno, es momento de hacer una pausa. Por cierto, estaremos allí en Morelia, ¿verdad? Indiscutiblemente, Noticias 22 presente en el Festival de Cine de Morelia, y con esta recomendación, un corte. Continuamos aquí en Noticias 22. Ya ha comenzado en diferentes puntos de la Ciudad de México el 26º Encuentro Internacional de Traductores Literarios. En este, especialistas en la materia se reúnen para pugnar por una traducción sin fronteras, uno de los grandes desafíos a la hora de llevar una obra literaria, por supuesto, a otro país. El encuentro de traductores literarios se ha realizado desde hace 25 años. Este año es la emisión número 26. Y se hace para reunir a traductores, investigadores, estudiantes de traducción en cualquier área que tenga que ver con la traducción. Con los temas de resistencias, género, fronteras, interculturalidad, desigualdades y exilios, entre otros, hoy dio inicio este encuentro en la UNAM y continuará los días jueves y viernes en el Colegio de México y en el IFAL. La traducción es un campo que apenas se estudia, ahorita ya hay carrera de traducción, pero hace 10 años, por ejemplo, no la había. Entonces, un traductor trabaja solo en su casa y la única manera que tiene de enterarse quién está investigando, quién está traduciendo qué, cómo se traduce, es en este tipo de espacios. Y en México es el único. El trabajo que hacen los traductores es extraordinariamente generoso, porque además nos ayuda a entender otras formas de humor, que es de lo más difícil que hay de traducir,
Nos ayudan en los juicios orales indígenas, nos ayudan a entender culturas que no son solamente las occidentales modernas, sino también que abrevan de lo prehispánico, en el caso de América. Pero traducir es reescribir, es reinterpretar. Cuando Cortázar traduce Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, lo que está tratando de hacer es meterse en ese mundo, no solamente el de la lengua francesa transcrita por Marguerite Yourcenar, sino también en el mundo reinterpretado en el siglo XX de la cultura romana. Noticias 22, Irma Gallo. Y claro que es fundamental hablar de la traducción porque, amigos, Rafael, estamos frente a algo que está vivo, que es la lengua. Así que, pues, cuando revisamos una traducción de hace 50 años, no necesariamente se ajusta a la percepción de cómo hablamos en este momento. Por eso es que los grandes traductores o las grandes obras de la traducción se van renovando con el paso de los años. Por ejemplo, pienso en el caso de la literatura rusa en español, lo que se hizo en los años 40, se crea una fundación y se sigue trabajando sobre ello para siempre tener una visión mucho más cercana a la forma en la que hoy entendemos el idioma. En la importancia de leer para que tampoco se vaya perdiendo en la memoria, por ejemplo, cuando ahorita leemos el Quijote, habrá muchas palabras que ya estén en desuso en el español. No obstante, las traducciones a otros idiomas la rescatan y la mantienen vigente en todas las latitudes. Así es, bueno, pues la traducción es lo que nos permite llegar a otras partes del mundo. ¿Y nos vamos con arte, Rafael? Me encanta la idea, 4 propuestas contemporáneas que llegan al Museo Experimental El Eco. El Museo Experimental El Eco inauguró 4 exposiciones que se comunican y retroalimentan entre sí. La primera de ellas, Brotan claveles las solapas, corre a cargo de la artista Vivian Soter, la cual está conformada por pinturas de gran formato acomodadas a manera de collage por el curador. Si bien es una exposición de pintura, el público podrá ver que no es el típico acomodo que normalmente goza la pintura directamente sobre un muro, sino que hay, digamos, un acoplamiento de las obras a el sitio. En ese sentido, creo que a pesar de ser pintura, es una exposición hecha específicamente para este sitio. El collage es formalmente ocupado por la artista Elizabeth Wilde en la exposición Fantasía, en la que además utiliza acuarela, dibujo y grabado para desarrollar sus piezas. Básicamente consigue revistas de arquitectura y de arte, las corta, las interviene y crea collages, casi todos con una perspectiva de arquitectura, creando, desde mi punto de vista, arquitecturas fantásticas. En torno a una plástica dinámica es un pequeño homenaje a Carlos Mérida, a este promotor del arte que en el año 1932 dirigió la Escuela Nacional de Danza. Tal vez esta sea, de las 4 exposiciones, la menos atractiva. Aquí estamos utilizando o recuperando ese término para poder hablar del proyecto de integración plástica del conjunto urbano Benito Juárez, que se cayó con el sismo justamente del 85. Y a partir de ahí hacer una especie de cartografía de los proyectos de integración plástica de Carlos Mérida en diferentes partes del país. El Museo del Eco cierra su nueva temporada de exposiciones con Gold War Wall, el muro dorado de la guerra, credo exprofeso para este espacio por Theo Mercier. Es una colección de 300 máscaras de guerra, 300 máscaras que toma de libros de historia, de libros de arte, copia las imágenes de estas máscaras de distintas épocas y distintas culturas, todas asociadas a la guerra, y después se producen en latón. En este material lo produce un taller de hojalata en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, que trabaja este material, y eso conforma este gran mural dorado. Con información y texto de Julio López, Óscar Helguera, Noticias 22. Ahí tienen ustedes propuestas de actividades plásticas ahí en el Museo del Eco, y ahora nos vamos a los escenarios. A través de la lógica del sueño, la saturación sensorial y también la descomposición de las palabras, nos vamos al teatro, ¿no? Con una puesta en escena que se llama Virus, que nos confronta a esos parásitos interiores en la cabeza. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Virus, escrita y dirigida por Andrés Mota,
es una obra que se presenta actualmente en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico y que nace del interés por la figura de William Burroughs, en particular por sus ideas sobre la naturaleza parasítica del lenguaje. Mientras el autor le da una pluma. Tratamos de hacer una especie una serie de viñetas que ven este tema desde diferentes puntos de vista, ¿no? La idea del parásito interior y la idea del lenguaje como virus que vienen de Burroughs principalmente. Cuidándose de los depredadores. Aún es un animal. Definitivamente hay mucha influencia de su personaje del Dr. Benway, por ejemplo. Varias cosas de la revolución electrónica, que es uno de sus ensayos, incluso de entrevistas y etcétera. Sí tenemos como mucha influencia de Burroughs, pero no quisimos habitar su universo. El silencio es aterrador. Solo para los... Virus busca enfrentarnos con el ser parasítico que habita en nuestro interior. Es una confrontación con los mecanismos del lenguaje y el pensamiento racional a través de la lógica del sueño, la saturación sensorial y la descomposición del lenguaje. No tiene una trama, un arco dramático tal cual, es una serie de viñetas y básicamente otra de las influencias que fue el retiro de Philip Roth, que se retiró de la escritura, y la reacción del mundo literario al respecto, ¿no? Entonces tenemos uno de los personajes, es un autor que deja de escribir y que tiene su propia batalla con el lenguaje. Y eso nos sirve como hilo conductor para ver a los otros dos personajes que son como fuerzas, como signos de la verborrea y del silencio, luchar en diferentes contextos, en diferentes tonos, a través de estas viñetas, ¿no? Una especie de lucha entre el parásito y el huésped. La iluminación, el vestuario y el maquillaje de la puesta en escena logran un efecto visual en el que cada personaje está saturado de color, marcando sus distintas naturalezas. En la actuación está el maestro Miguel Flores, está Guillermo León, que es con quien empezamos este proyecto, que también es dramaturgo, entonces hubo mucha discusión también a través de él, y Gerson Martínez, que además de ser actor es un excelente clown, que también nos trae bastante del espectáculo y de la comicidad, ¿no? En la iluminación está Melissa Barish, con la que he trabajado antes, que somos un equipo que creo que nos entendemos muy bien. En la producción está Miguel Romero y Carolina Garibay. ¿Qué opina de la construcción del puente sobre la avenida principal? Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. El equilibrio, que siempre es lo más importante, claro está. Bueno, interesante propuesta. Del teatro nos vamos a la ciencia. Esta mañana se han dado a conocer más ganadores del Premio Nobel. En esta ocasión, en el rubro de química, un grupo de científicos que han logrado lo inimaginable: imágenes de moléculas vivas congeladas en movimiento. Y el Premio Nobel de Química 2017 es para los científicos que retrataron con precisión las estructuras biomoleculares, un paso gigantesco que permitirá acelerar avances científicos en ramas como la biología, la química y la medicina. Y que es algo así como el momento que hará que la ciencia deje atrás los retratos al daguerrotipo para dar paso a imágenes en alta definición. La investigación está enfocada a desarrollar la criomicroscopía electrónica para la determinación estructural en alta resolución de biomoléculas en soluciones, y fue desarrollada por los investigadores Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson, quienes se unen a una lista de 175 laureados. Esta técnica de observación es también llamada el Google Earth de las moléculas, según Alison Campbell, presidenta de la Sociedad Estadounidense de Química. Consiste en simplificar el proceso para observar los bloques constitutivos de las biomoléculas y poder crear imágenes detalladas de ellas a niveles atómicos. Para el jurado del premio, el trabajo de estos investigadores lleva a la bioquímica a una nueva era, dado que las biomoléculas detrás de enfermedades, padecimientos y de funciones biológicas son tan escurridizas que es difícil retratarlas a detalle. De hecho, hasta ahora no se había conseguido. Ahora podemos ver los intrincados detalles de las biomoléculas en cada rincón de nuestras células y en cada gota de nuestros fluidos corporales. Podemos entender cómo se construyen, cómo actúan y cómo funcionan juntas en comunidades grandes. Llama la atención que este año el reconocimiento en esta área se entregue a un avance tecnológico y no a un descubrimiento científico.
Al respecto, Frank declaró que al decidir entre un descubrimiento en particular y un avance tecnológico, piensa que el impacto de un avance es probablemente mucho más grande. Bueno, impresionante, ¿no, Rafael? Es que estamos viendo la nota, estamos a cuánto de poder llegar y tener una mejor visión y de construcción de estas células, ¿no? Y con la analogía pertinente que hacías mientras veíamos la nota, es como en Matrix, poder tener suspendida la molécula y verla por todas sus partes, por todos sus lados, para entender cómo está funcionando sin necesidad de someterla a 2 dimensiones. ¿Qué haríamos sin la ciencia ficción, Rafael? ¿Qué haríamos sin Jarvis? Exactamente. Bueno, momento de una pausa. Regresamos. Al inicio de este programa les decíamos a todos ustedes que muchas actividades que estaban consideradas en los últimos 15 días del mes de septiembre han tenido que ser reprogramadas. Es el caso del Festival de Artes Digitales MUTEC. De hecho, estaba considerada para el 10 de octubre, se movió para los días 22 al 26 de noviembre y los boletos todavía no están a la venta. Pronto se reabrirá la taquilla, pero esta es la oferta. El Festival Internacional de Creatividad Digital MUTEC MX llega a su 14ª edición con varias sorpresas y las presencias de figuras que son todo un referente para la música electrónica. MUTEC siempre ha empujado desde muy adentro, a nivel conceptual, el tema del arte detrás de las cosas, ¿no? El arte que existe detrás de las cosas, inclusive de la música electrónica bailable o festiva. El concierto inaugural será en el interior del Poliforum Cultural Siqueiros. Tenemos claro que es un reto, pero estamos 100% convencidos que a nivel experiencia va a ser algo muy gratificante para nuestras audiencias. Mismo caso, por ejemplo, con el uso del Poliforum Siqueiros por primera vez en la historia del festival, en donde vamos a hacer un concierto de apertura muy enfocado como en el ambient, en la música ambient, en donde no venimos a intervenir el espacio de manera agresiva, sino es cómo generar un diálogo con el espacio a través de nuestros contenidos, ¿no? En los últimos 4 años, el Fotomuseo Cuatro Caminos fue uno de los lugares donde MUTEC MX tuvo parte de su programación. Este 2017, lo que se hacía ahí, ahora estrenará una nueva sede dentro de un programa de actividades que, como en otras ocasiones, también considera al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. No solamente contempla o ha contemplado históricamente el tema de los contenidos artísticos por sí, sino toda la experiencia. En dónde están presentados, cómo se rodea el espacio arquitectónico, el espacio físico, cómo este afecta, cómo la intervención, por ejemplo, visual, no solamente hace parte de un concepto escenográfico, sino cómo vive fuera del concepto escenográfico. Entre las agrupaciones de larga trayectoria con reconocimiento mundial está Square Pusher, The Orv y Alban Toto. Tendrá actividades de artistas de Quebec, Alemania, Francia y México, y parte de sus invitados también estarán en el Festival Internacional Cervantino. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, eso es para que ustedes vayan haciendo su agenda en lo que resta del año, en el caso del mes de noviembre, pero si quieren algo más inmediato, Rafael, por ejemplo, mañana o el fin de semana. Vamos con César H. Meléndez para ver qué nos recomienda. César, bienvenido. Buenas noches, Rafael Huemansi, y a todo nuestro público. Yo les tengo 3 recomendaciones para este miércoles. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris va a ser la sede de las presentaciones en nuestro país de la puesta en escena Battlefield, obra basada en el Mahabharata de Jean-Claude Carré, quien a su vez se inspiró en el poema épico hindú más largo de toda la historia. Battlefield es una puesta en escena de 70 minutos, dirigida y adaptada por el legendario director Peter Brook y la dramaturga Marie-Hélène Etienne. Fiel al espíritu de Brook y su idea del teatro como espacio vacío, la obra cuenta con tan solo 4 actores y un percusionista en escena. Fue estrenada el 15 de septiembre de 2015 en París y desde octubre de 2016 ha visitado casi 40 ciudades alrededor del mundo.
Las funciones serán el jueves 5 y viernes 6 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8:30 de la noche. Además, el mismo viernes 6 a las 11 horas se presentarán también algunos fragmentos en la caja negra del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Así que no hay motivo para perdernos esta presentación de Battlefield a cargo de Peter Brook. Como parte del 39º Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Centro Cultural Helénico se engalana con la presentación del ensamble KNM Berlín, una de las agrupaciones más prestigiosas de Europa, quienes ofrecerán un concierto de música experimental contemporánea. El evento tendrá lugar mañana 5 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Helénico. 11 músicos de Alemania, Gran Bretaña, Hungría y Suiza componen este ensamble conformado por estudiantes de la Escuela de Música Hans Eisler, uno de los principales conservatorios de toda Europa. Desde su creación en 1988 y con 15 discos en su haber, la agrupación ha ofrecido más de 1000 conciertos en sitios como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro Colón de Buenos Aires. Así que allí tienen otra gran propuesta para disfrutar durante este fin de semana. Finalmente, está en nuestro país el Ballet Nacional de Hungría. Yo los invito a ver la siguiente información. El Ballet Nacional de Hungría regresa a nuestro país para ofrecer dos grandes clásicos en una noche: Carmen de Georges Bizet y Carmina Burana de Karl Orff. Emotivas, apasionadas y llenas de carácter, las producciones de esta compañía, la más importante de su país, enfatizan los atributos que hacen de la danza un lenguaje universal, al mismo tiempo que comparten lo mejor de la tradición dancística húngara. Aparte de extraordinarios bailarines, son también actores, porque las obras que traemos precisamente tienen historia, y cada bailarín pues tiene que vivir la historia que representa, y realmente se entregan a 100 y están muy reconocidos por su calidad. En Europa generalmente se considera como bailarines húngaros uno de los mejores. Al tratarse de dos de las obras más representadas y conocidas en todo el mundo, el ballet húngaro se enfrenta al reto de proponer una relectura atractiva para el público. Carmen tiene una coreografía muy particular, porque es situada en un lugar entre España, hay toreros, y eso sí es algo típico, ¿no? Pero Carmina Burana es adaptada mucho al arte húngaro. La diferencia entre otras Carminas que presentan otras compañías, por ejemplo con ballet clásico ruso, que también trajeron a Carmina, es que tiene historia. El Ballet Nacional de Hungría llega a nuestro país para emprender una gira artística en varios estados y arribar a la capital los días 19 y 20 de octubre. La compañía ha manifestado su deseo de que estas fechas sirvan de bálsamo artístico para una ciudad en proceso de reconstrucción. Además, un porcentaje de la taquilla de sus presentaciones en el sur del país será donado a la Cruz Roja para apoyar a damnificados por el sismo. Vamos a estar 19 y 20 de octubre a las 8:30 de la noche, y pues esperamos que pues nos visiten para que se distraen un poco. No podemos olvidar, nunca vamos a olvidar esto que pasó, pero podemos por lo menos estas 2 horas que les presentamos despejarnos un poco, relajar y disfrutar algo diferente. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, estas son las propuestas que yo les traigo para que armen su agenda cultural. Regreso con Huemansin y Rafael. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, César. Son varias grandes propuestas. Y para la trivia, Karl Orff, autor de Carmina Burana, lo recordamos por esta gran obra, Rafael, pero era un gran pedagogo musical, algo que se nos olvida. Y tú tienes seguramente una a propósito de Carmen y Georges Bizet. La música, por supuesto, la ópera más española en cuanto a ópera de Francia, la ópera más francesa, de un compositor
precisamente, que amaba los exoticismos. Vale la pena conocerlo. Esto no es la ópera, es la versión ballet, porque no es música de Georges Bizet lo que vamos a escuchar, es una fantasía a partir de la obra de Georges Bizet. De Georges Bizet, quien por cierto nunca puso en pie en España. Jamás, pero logró captar la esencia de una manera sorprendente. Así es. Bueno, yo sabía que sabías esas preguntas individuales de 10 kilómetros. Los cantos goliardos en los que está basado Carmina Burana, ya les platicaremos en otra ocasión. Por lo pronto vamos a ver qué sorpresa nos tiene para este miércoles la agencia de noticias N22. Una revista científica es un medio de comunicación en donde se dan a conocer principalmente artículos científicos que son investigaciones realizadas o en proceso que se redactan en un artículo que tiene una estructura determinada, porque se trata de un medio, ese artículo estandarizado, digamos, entre los científicos para entender esas investigaciones que han hecho en diferentes momentos. Las revistas científicas cuentan con un comité editorial, que es un grupo de especialistas que deciden si los artículos propuestos son de interés y pueden ser publicados. Entonces ese comité editorial hace esa preselección de artículos que deciden publicar y que pasan a un segundo proceso con otras personas que están involucradas en las revistas científicas, que son pares académicos, es decir, investigadores de esa área, que están en diferentes universidades o centros de investigación del mundo, y que se encargan de evaluar el contenido de esos artículos, es decir, si esa investigación estuvo bien realizada, con la metodología adecuada y si sus resultados son correctos. Otro organismo indispensable en esta cadena es el Directory of Open Access Journal, formado por las revistas científicas y académicas que cumplen con los estándares de calidad, mismos que se sustentan en la revisión por pares. Y es, digamos, una de las principales características de una revista científica. Esto tiene que ver con la construcción de la ciencia. Así se construye el conocimiento científico, mediante el diálogo y la aprobación de los pares académicos con respecto a un resultado de investigación. Entonces, tenemos por un lado este comité editorial conformado por especialistas, tenemos un comité de pares evaluadores, que son los que evalúan el contenido, como ya lo dije, y otro equipo de personas especializadas en edición, como pueden ser los traductores, los diseñadores gráficos, correctores de estilo, etc., ¿no? Entonces, una revista científica tiene estos elementos y pues el producto final son los artículos científicos que publican las revistas y que el público lector sabe y tiene la certeza que sus artículos, como ya fueron revisados por pares académicos, pues muestran resultados de investigación pertinentes, adecuados, en fin. México es uno de los países con mayor avance en edición y publicación de revistas científicas. Digamos que después de Brasil es el país con el mayor número de revistas, casi todas en acceso abierto y una muy buena parte de ellas editadas por universidades y centros de investigación públicos, la mayoría de ellos que forman parte del CONACYT, por ejemplo. CONACYT cuenta con un índice de revistas mexicanas de divulgación científica y tecnológica, abierto a la consulta del público. Momento de saber qué es lo que ocurre en el mundo. Vamos a dar una vuelta por el orbe. La red social Snapchat hizo una alianza con el artista estadounidense Jeff Koons para colocar algunas de sus obras en lugares icónicos del mundo de forma simultánea a través de la realidad aumentada. Art Around You es el proyecto que permitirá a los usuarios fotografiar la imagen de Balloon Dog o Rabbit en lugares como Central Park en Nueva York, Opera House de Sydney, Hyde Park de Londres, la Torre Eiffel de París o la playa Copacabana de Río de Janeiro. Snapchat ha animado a más artistas para presentar sus proyectos con una sección que se llama Artists Welcome. Un experto en arte francés considera que un dibujo de carbón guardado en una colección por más de 150 años puede ser un bosquejo de la Mona Lisa que pintó Leonardo da Vinci. La imagen conocida como Mona Habana había sido atribuida a uno de los alumnos del creador italiano, pero después de varias pruebas en el Museo del Louvre, los expertos creen que sí pertenece a Da Vinci. El papel y la técnica que se emplearon en ambas pinturas son las señales que los investigadores siguieron para sugerir la hipótesis.
¿Quieres que tu nombre viaje a Marte y se quede ahí en un microchip? La NASA está invitando a que tu nombre se instaure en el planeta rojo, el cual será trasladado en la misión espacial InSight el próximo mayo del 2018. Para ello solo se debe de ingresar a la página de la agencia espacial en donde se registra el nombre y apellido para obtener un pase de abordar a Marte. Hasta el momento, Estados Unidos es el país que tiene más nombres inscritos. México cuenta con 22.598. El registro terminará el 1 de noviembre. Hombre, cada vez nos acercamos más al futuro. Ahora que estoy escuchando esto de Marte, Rafael, amigos, recuerdo, por ejemplo, que Philippe K. Dick escribe una novela sobre la cual se basa una película filmada en México llamada Vengador del Futuro, aunque realmente es Total Recall, en donde había una serie de trabajadores que estaban en Marte. Y dentro de unos días vemos a Blade Runner con esa multiculturalidad también de Philippe K. Dick, ¿no? Unas propuestas muy interesantes. Mientras tanto, en Dubái ya están construyendo la primera ciudad que va a emular la vida en Marte para que en 2024 el maestro Musk pueda enviar sus naves y empezar a colonizar. Es de no creerse. Bueno, no sé si lo alcanzaremos a ver, Rafael. Para el 24 yo espero que sí. Sí, bueno. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, no, yo decía... Continuamos aquí en Noticias 22. Del 12 al 22 de octubre se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y como ya es costumbre, la Brigada para Leer en Libertad ofrecerá un nutrido programa de actividades en esta fiesta de letras. ¿Hacemos una ronda? Sí, sí, sí. Sobre, vente. La historia es un material de reflexión profunda que incide en el presente. La Brigada para Leer en Libertad prepara un programa cuyo tema central es la historia para el Foro Javier Valdés en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que comienza este jueves 12 de octubre, dado que se recorrió una semana por los sismos del 19 de septiembre. Y después tenemos muchísimas cosas. Tenemos unos 10 invitados internacionales y tenemos también muchos nacionales, ¿no? Viene Alfonso Mateo Sagasta, de nuevo, novelista histórico, tenemos una oferta de un libro suyo sobre una novela que sucede en el Siglo de Oro con Cervantes de personaje. Una mesa redonda sobre la violencia de género, ¿no? Que nos parece que es un tema que tenemos que tratar muy a fondo, ¿sí? Que necesitamos. Yo esta vez hubiera querido como darle mucho más espacio, pero bueno, los acontecimientos nos han sobrepasado de todo, ¿no? El sismo del pasado 19 de septiembre, así como el del 85, también ocuparán un espacio de reflexión por parte de la brigada. Que va a estar también Humberto Musacchio, que él escribió un libro sobre el terremoto del 85, pero además lo que queríamos era que fuera alguien que supiera más técnico, que nos contara por otro lado, ¿no? Y después también lo que ha pasado en las redes sociales con este terremoto. También se presentará un libro compilado por Marcela Turati y Alejandro Almazán, en el que periodistas jóvenes del interior del país cuentan sus experiencias sobre cómo es la cobertura cotidiana entre las amenazas del narco y las de la policía. El resto de la programación estará disponible en la página de la Brigada para Leer en Libertad a partir de este jueves 5 de octubre. Noticias 22, Irma Gallo.
Bueno, ahora vamos con poesía, con un poemario de edición bilingüe. Shimon Adaf nos comparte su misticismo en esta serie de poemas. La vida al borde del desierto, la herencia hebrea, la religión y la familia son para Shimon Adaf los versos que componen su prosa. De origen israelí, Adaf nació en una pequeña ciudad situada a 1 kilómetro de la Franja de Gaza y habitada principalmente por judíos provenientes de países árabes. El contexto marcado por el conflicto social en esa región lo llevó a refugiarse en la escritura a partir de los 19 años. Autor de 6 novelas y 3 poemarios, presentó en México su libro Lo que creí sombra es el verdadero cuerpo. That there is this conflict, or there is kind of clash between two ways of thinking about literature and the role of literature in the world. There is the political movement that says that literature is supposed to express certain agenda and promote this agenda. So literature has to deal with burning issues and speak about the way we forge our identity and about how society makes us be certain people. The second movement is the aesthetic movement, and says that literature is all about beauty. It's about creating beauty and about expressing our experience in the world in the most beautiful and harmonized and complicated way. Para Adaf, hacer literatura es similar a una expresión lírica, en la que las palabras se convierten en melodías, sonidos y tonos. Y aunque escribir le permite convivir con la violencia, siempre lo atormenta la misma pregunta. Because is always trying to ask about what's the place of literature right now in certain political situations. Can literature change something in the world? And I think that many writers are now ask the questions about this in Israel. You know, if you go and if you write poetry and you go to poetry gatherings or poetry evening, do you do something really that can change reality? Lo que creí sombra es el verdadero cuerpo se publica bajo el sello Trilce con la traducción de Ana María Bejarano. Noticias 22, Karen Rivera. Y de la poesía nos vamos a las pesadillas. Jorge Luis Borges decía, ¿qué tal si las pesadillas son grietas en donde verdaderamente se salen los demonios del infierno? Y ahora los demonios del infierno, como cada año, se apoderan de Tlalpujahua. Del 12 al 15 de octubre, Feratum celebra su 6ª edición, con la que se consolida como uno de los festivales más importantes que dan cabida al cine fantástico de terror y ciencia ficción. Por primera vez tendrán una sección michoacana denominada Monarca. Curiosamente, este año también rinden homenaje a la actriz Elpidia Carrillo, protagonista de la película Depredador. Entonces Elpidia Carrillo lo vamos a tener en Feratum haciéndole un homenaje y además pues es michoacana y estamos muy contentos de recibirla en Tlalpujahua. Este año rendirán 2 homenajes póstumos, uno dedicado a Toby Hooper, director de la película Masacre en Texas, y el otro a George A. Romero, el padre de los zombies modernos. Además, le rendirán tributo a Sergio Kleiner. Con esta película de Fando y Liz, Sergio Kleiner interpretó el personaje de Fando en esta joya de la cinematografía mexicana y mundial. Es por ello que nosotros le rendimos este homenaje al actor Sergio y bueno, pues lo vamos a tener en Feratum y le vamos a entregar el Nosferatum de oro. Películas en realidad virtual, un taller de adaptación de guiones y diferentes actividades dedicadas a H.P. Lovecraft son solo algunas de las actividades que tienen planeadas el Festival Feratum. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí tienen ustedes, esa es la oferta para Feratum. Y Rafael, llegamos al final de este espacio con música, ¿no? Por supuesto, recordando hoy a 100 años de su natalicio a la gran cantautora chilena Violeta Parra, una de las máximas representantes del folclore latinoamericano, quien
falleció a los 49 años, pero sin embargo su legado se mantiene vivo. Su hermano Nicanor, gran poeta chileno, aún vive, tiene 103 años. Y bueno, hoy le rendimos este tributo a Violeta Parra en la voz de una de sus máximas intérpretes, que es Mercedes Sosa. Así es, esto es Gracias a la Vida, que dicho sea de paso, cuando Violeta Parra la compuso, dio al charango una forma de tocarlo, no como se hace en América Latina, sino tocándolo muy a su estilo, como si fuera una guitarra. Y bueno, ahí tenemos Gracias a la Vida. Y con esto la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Muy buenas noches, Juan Mansi. Nos vemos, Rafael. Gracias a la vida